Hola, mi nombre es Ofelia María Mirafuentes y hoy vengo a hablaros sobre la ansiedad ante las pruebas de rendimiento académico, en específico las pruebas de acceso a la universidad. Antes de comenzar con nuestra presentación, vamos a echarle un vistazo al índice. Primero haremos una introducción sobre el tema, luego hablaremos sobre los objetivos del proyecto, el método que hemos utilizado durante este proyecto y luego hablaremos sobre los resultados y la conclusión del mismo. En la conclusión de este proyecto haremos un pequeño comentario sobre las limitaciones de este. Para comenzar, debemos afirmar que la psicología ha documentado un gran número de datos relacionados a la ansiedad desde que los investigadores han puesto todos sus esfuerzos en reconocerla a esta y a sus efectos en la población. En 1971, los autores Hilgard, Atkinson y Atkinson afirman que la ansiedad es un constructo psicológico, comúnmente descrito por psicólogos como un estado de apatía y un miedo que está relacionado indirectamente con un objeto. En 1978, Scoville afirma que hay dos tipos de ansiedad, la facilitante y la debilitante. En estudios posteriores llevados a cabo entre 1978 y 1981, se afirma que existen tres tipos de ansiedad o tres tipos de estados ansiosos: el estado ansioso general, el estado ansioso puntual y la ansiedad relacionada con situaciones específicas. Dentro de este último tipo de ansiedad, se empieza a estudiar la ansiedad ante los idiomas extranjeros, entre los cuales podemos hacer tres afirmaciones: que hay una aprensión hacia la comunicación, que existe un miedo a la evaluación social negativa y sobre todo que hay una ansiedad frente a los exámenes. Los objetivos de este proyecto han sido, primero, saber qué contextos específicos aumentan o dan inicio a este tipo de ansiedad, saber cómo tratar con este tipo de ansiedad, tanto como profesores como padres, tutores, y también cómo poder ser una herramienta para estudiantes y profesores. Dentro del método tenemos que hablar primero de los participantes. Todos y todas son estudiantes de bachillerato, que es una etapa no obligatoria en la educación española. Vamos a encontrar estudiantes entre los 16 y los 18 años. Los instrumentos utilizados en este proyecto ha sido única y exclusivamente el cuestionario sobre la ansiedad relacionada con los exámenes, creado por Irwin G. Sarason en 1978. Se les ha enviado este cuestionario mediante Google Forms. En cada pregunta tenían que darle una puntuación del 1 al 10, siendo el 1 la puntuación más baja y el 10 la puntuación máxima. En cuanto a la colección de datos, este formulario ha sido distribuido única y exclusivamente entre los alumnos que deseaban ir a la universidad. Ahora vamos a hablar sobre los resultados de este estudio. El resultado total de los participantes, es decir, la suma total de las puntuaciones de cada pregunta, ha sido de 218,92 puntos, una media de 5,91 sobre 10. El mayor resultado de todo el estudio, es decir, la persona con lo que consideraríamos un nivel de ansiedad mayor, es de 8,24 puntos sobre 10. Y el resultado más bajo de todos los estudiantes ha sido de un total de 3,18 sobre 10. Ahora vamos a hablar un poco sobre las preguntas del cuestionario. Vamos a ver cuál ha sido su puntuación total y la media de cada pregunta. Las preguntas están divididas o están agrupadas en 4 tipos de preguntas diferentes. En los primeros 2 grupos de preguntas del cuestionario son las preguntas relacionadas con los síntomas de la ansiedad y las preguntas relacionadas con las emociones. Este QR que veis a la izquierda es un link directo a el documento con todas las preguntas del cuestionario traducidas al castellano. En cuanto al primer grupo de preguntas relacionadas con los síntomas de ansiedad, vemos que son las preguntas 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 30, 31 y 32, que han tenido un resultado total de 57,327 puntos y que la media de estas preguntas ha sido de 5,732 sobre 10. En cuanto a las preguntas relacionadas con las emociones, vemos que esta batería es un poco más larga, es la más grande que encontraremos en todo el estudio, siendo la 1, la 2, la 3
La 5, la 10, la 12, la 13, la 15, la 17, la 19, la 22, la 27, la 28, la 33, la 36 y la 37. La puntuación total de este grupo de preguntas fue de 88,837 puntos, siendo una media de 5,552 sobre 10. Ahora pasaremos a ver las preguntas más polarizadas, el grupo de preguntas más polarizado, es decir, el bloque de preguntas con una media mayor y el bloque de preguntas con una media menor. En cuanto al bloque de preguntas con una media mayor, son las preguntas del cuestionario relacionadas con los exámenes, que son las preguntas 18, 21, 23, 25, 26, 29, 34 y 35, con un resultado total de 56,657 puntos y una media de 7,069. En la otra parte del espectro nos encontramos con el bloque más pequeño y que menor media tiene, que son las preguntas del cuestionario relacionadas con el futuro, que son la 7, la 20 y la 24, con un resultado total de 16,097, es decir, con una media de 5,365 sobre 10. En este QR que tenemos aquí, os recuerdo que es el enlace directo para las preguntas. También tenemos que tener en cuenta, y como dato muy curioso, es la comparación de edades de los participantes del estudio. Como hemos dicho al principio, vemos que el estudio se ha hecho entre alumnos de 16 y 18 años, siendo los alumnos de 16 los más pequeños y los de 18 los más mayores. Vemos cómo el nivel de ansiedad va aumentando. Con 16 años el nivel de ansiedad es de 5,81 sobre 10. A los 17 años el nivel de ansiedad es de 6,07 y a los 18 años de 6,51 sobre 10. Vemos cómo estos niveles de ansiedad van subiendo conforme aumenta la edad de los alumnos. Ahora pasaremos a la conclusión y haremos un pequeño comentario de las limitaciones del estudio. En cuanto a las conclusiones de este proyecto, podemos afirmar que los exámenes son el desencadenante de ansiedad más grande para los estudiantes de los últimos cursos. El futuro es la parte que menos les preocupa, al contrario de lo que hay en la creencia popular, sobre todo entre profesores y padres, madres y tutores de alumnos. Los altos niveles de ansiedad conllevan una sintomatología física, es decir, estamos hablando que cuanto más alto es el nivel de ansiedad, más probable es que sufran de taquicardia, sudoración de la palma de las manos, dolores de tripa, dolores de cabeza, etc. La proximidad en el tiempo de los exámenes de acceso a la universidad aumenta esta ansiedad, como bien hemos visto en la comparación de edades, en la cual los alumnos de 16 años, es decir, los alumnos que estaban en primero de bachiller, tenían un nivel de ansiedad relativamente bajo en comparación a sus compañeros de 18 años, es decir, a sus compañeros que ese año acababan la educación de bachiller y se estaban preparando ya las pruebas PAU. En cuanto a las limitaciones de este estudio, debemos de comentar principalmente que el estudio se ha llevado a cabo en un centro muy pequeño, porque ha sido estudiado un centro concertado de un pueblo pequeño, de la Comunidad Valenciana, de Xàtiva, un centro concertado, que además los alumnos a los cuales se les ha enviado este cuestionario han sido únicamente a los alumnos que tenían un deseo por continuar estudiando, un deseo por continuar formándose, en este caso presentándose a las pruebas de acceso a la universidad. Por lo tanto, hemos tenido que dejar atrás a muchísimos alumnos que deseaban continuar formándose, pero no en estudios universitarios. Hemos dejado atrás alumnado que quería continuar formándose en grados medios o grados superiores, que ha sido un gran número de estudiantes. También, en cuanto a la limitación, sobre todo, como bien os hemos dicho antes, ha sido el bajo número de estudiantes que han podido participar en este estudio y, sobre todo, también, para finalizar, una de las limitaciones
que ha terminado en una conclusión de este trabajo es que las preguntas relacionadas con el futuro, el bloque de preguntas relacionadas con el futuro, era muy pequeño en comparación a los otros bloques de preguntas, como el bloque de preguntas de los exámenes, de la ansiedad y de las emociones. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por escucharme y si tienen cualquier duda estaré más que contenta de contestarla. Muchísimas gracias.